Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Qué gusto, qué privilegio volver a encontrarnos una vez más. Permítame felicitarlo como siempre por haber dispuesto de este tiempo, de estos minutos para poder compartir un mensaje de la palabra de Dios, para poder estar adorando su nombre, para poder estar deleitándonos en la presencia del Señor. Mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, sean todos bienvenidos en esta noche y dispongámonos entonces para escuchar la palabra del Señor, lo que tiene para nosotros en este día. Mis hermanos, hoy quiero compartir un tema que he titulado Creyentes Misioneros. Una de las grandes responsabilidades que el Señor nos ha delegado o nos ha dejado es el predicar la palabra del Señor. En una época como la que estamos viviendo, donde tanta gente está muriendo, muchos de ellos sin conocer al Señor, es cierto que esto debe preocuparnos, el incremento de la mortalidad, pero creo que debe ser más preocupante para nosotros, el pueblo del Señor, el pensar que muchos de aquellos que están falleciendo están yéndose a una condenación eterna porque no se les ha podido predicar, porque no han tenido a alguien que les hubiera dado un mensaje donde ellos pudieran ponerse a cuentas con el Señor y pedir perdón por sus errores y tener la oportunidad de ser restaurados y lavados por la sangre de Cristo. Y los que estamos encaminados o los que tenemos la responsabilidad de predicar somos nosotros. Usted que está allí escuchando este mensaje, yo que estoy aquí predicando, nosotros somos los llamados a eso. Y usted puede preguntar en esta noche, pero ¿qué propósito? O más bien, ¿por qué debemos hacerlo? Y es que la palabra de Dios nos enseña que ese ha sido un propósito y tenemos varios ejemplos de aquellos que fueron misioneros. Primero, el primer ejemplo es nuestro Dios y Padre Celestial. Vaya por favor en su Biblia a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Segunda carta del apóstol Pedro 3, versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nos dice la palabra del Señor que el Dios de los cielos no retarda su promesa, esa promesa de que Él va a volver por una iglesia limpia, por una iglesia salvada, por una iglesia lavada por la sangre del Cordero. El Dios de los cielos también nos dice aquí la palabra que no quiere que ninguno perezca. Él fue el diseñador de ese plan hermoso de salvación, porque a pesar de que nosotros los seres humanos fallamos, a pesar que le desobedecimos, a pesar que le dimos la espalda, Él no ha dejado de amarnos, Él no ha dejado de extender su mano misericordiosa para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo, para que todo aquel que sepa y reconozca realmente que Dios es poderoso para perdonar y misericordioso, pueda ser restaurado, pueda ser limpiado, mi hermano. Entonces, el plan de ser misionero, de llevar la palabra al que no conoce el mensaje, viene del mismo Dios, según lo que nos enseña el apóstol Pedro. Pero el Señor Jesús también participó de esta actividad. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, dice la palabra de Dios así en el versículo 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús entonces se ofreció como un sacrificio vivo, como un sacrificio perfecto, como un sacrificio sin mancha, y derramó su sangre allí en la cruz del Calvario para que aquellos que no conocían, para que aquella humanidad que estaba sentenciada a una muerte eterna, gracias a este sacrificio, a esa sangre derramada, pudiera tener otro destino, pudiera tener otro final, y es una vida de salvación, una eternidad con Dios. El Señor Jesús fue parte activa entonces de este plan misionero, no solamente porque cuando estuvo en medio nuestro predicó, enseñó la palabra, hizo milagros, trajo cosas poderosas a su tiempo, sino que sus palabras siguen hablando a nosotros. Pero aparte de eso, Él mismo fue el sacrificio perfecto por medio del cual nosotros fuimos perdonados. Gracias a que el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario pagó todas las ofensas, pagó todos los pecados. Hoy nosotros podemos, gracias a esa oferta que el Señor nos hace, ser limpios, ser salvos. Y si el Señor Jesús fue misionero y fue parte de la estrategia, nosotros tenemos que también ser parte de lo que nos corresponde hacer. El Espíritu Santo también forma parte activa de la actividad misionera. Hechos capítulo 13, en el versículo 2, dice la palabra de Dios, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, escuche esto, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En un momento especial, nos cuenta el capítulo 13 del libro de Hechos, allí en la iglesia de Antioquía, donde estaban orando los líderes de aquella congregación, estaban clamando al Señor porque enfrente tenían un desafío de ir y predicar la palabra de Dios a algunos rincones donde aún no había llegado el mensaje. Y en medio de ese momento, en medio de esa oración, participa el Espíritu Santo de Dios y habla y le dice: por favor, apártenme a Saulo, por favor, apártenme a Bernabé. Él sabía lo que tenía para estas dos personas. Él tenía la seguridad de que ellos eran los que iba a enviar a ser predicadores, a ser evangelistas, a ser misioneros a ese pueblo gentil que no conocía del Señor. El Espíritu Santo entonces es el que pone en el corazón de las personas ese deseo, es el que escoge, permítame decirlo de esta manera, aquel que va a cumplir con la tarea de ser misioneros. Y la Biblia también nos dice en Hechos que el Señor Jesús nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y empieza a redactar, a relatar una serie de ciudades, de lugares, hasta llegar a lo último de la tierra. Este mensaje también viene del Espíritu Santo y nos incluye a nosotros. Cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús, tenemos la seguridad que el Espíritu Santo mora en nosotros, y al recibir esa unción poderosa tenemos la capacidad de ser testigos, de abrir nuestros labios y predicar al que no conoce del amor de Cristo Jesús. Pero no solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo han sido partícipes y actores de la actividad misionera, sino que también la iglesia primitiva. Sigamos leyendo allí en Hechos 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y bueno, sigue la historia de ese viaje misionero que ellos emprendieron. La iglesia primitiva, permítame decirlo en estas palabras, aportó a estos dos grandes líderes para ir a predicar la palabra. Ellos pudieron fácilmente haber dicho: no, dejemos a Saulo y a Bernabé aquí, dejémoslos en esta congregación, que no se vayan, porque son líderes muy buenos, son buenos predicadores, son hombres llenos del Espíritu Santo, son hombres usados. Pero ellos, obedeciendo primeramente el llamado del Espíritu Santo, la orden
ordenanza del Espíritu Santo, deciden que este par de líderes salgan a predicar, salgan a evangelizar. Puede que para ellos habían dejado salir dos líderes efectivos y eficientes, pero ellos sabían que lo que Dios les había encomendado era más grande, podía ser más influyente en el lugar donde iban a estar. Entonces la iglesia primitiva también forma parte de esa actividad misionera. Y como si esto fuera poco, vaya por favor a Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, dice la palabra de Dios, la gran comisión. Y ese mensaje te incluye a ti y me incluye a mí. Mateo 28 dice en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, nosotros tenemos entonces la responsabilidad impartida por el mismo Señor Jesucristo. No solamente Dios Padre, no solamente Dios Hijo, no solamente Dios Espíritu Santo, no solamente la iglesia primitiva, sino que esta es una responsabilidad que te incluye a ti y me incluye a mí, de ir y predicar a todas las naciones. Pero a veces nosotros limitamos esta palabra y creemos que solamente se puede ser misionero yendo a otro país, traspasando las fronteras de nuestra nación. Pero tal vez el familiar que no conoce del Señor, ese puede ser parte de esa misión. El vecino que no conoce del Señor, él puede ser parte de esa misión. El compañero de trabajo que no conoce del Señor, él puede ser parte de esa misión, porque creemos que ser misionero es ir a tribus lejanas, a naciones extrañas, y esto está bien, eso es parte del proceso, pero nosotros podemos ser misioneros en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra familia, y darles a conocer ese amor infinito que nos rescató y nos salvó y que aún sigue extendiéndose para todo aquel que no conoce al Señor. Entonces no tenemos excusa. Hoy la invitación de la palabra es que prediquemos la palabra, es que evangelicemos, es que enseñemos el mensaje del Señor. Dicen por ahí que las misiones o en la actividad misionera participan las rodillas que se doblan para orar, los pies que caminan para llevar el mensaje y las manos que ofrendan para sostener al que va. Tal vez no tengamos la capacidad de poder ir a otros lugares lejanos, pero sí podemos orar para que Dios bendiga a los que van. Tal vez no podamos ir, pero tal vez podemos ayudar económicamente. Dios nos tiene a todos incluidos en esta estrategia, no hay excusa. Y como dije al comienzo, mi hermano, mi amigo, no nos preocupemos o no nos alarmemos más bien por los que están muriendo. Alarmémonos por los que de ellos están muriendo a una condenación eterna. Así que quiero pedirles el favor para que en esta noche cierre sus ojos, mi hermano. Y si de pronto has visto la responsabilidad de ser misionero y de predicar la palabra como en algo que solamente tiene que ser de los pastores, de los misioneros, de los evangelistas, de los líderes, déjame decirte que es bueno que le digamos: Señor, aquí estoy. Dame la sabiduría, dame el entendimiento para predicar tu palabra a aquellos que no te conocen. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, te pido que tú bendiga la vida de mis hermanos, de mis amigos, sus familias, sus hogares, Señor. Te pido, Señor, que podamos testificar, que podamos hablar de ti, Señor.
Que esta responsabilidad que tú nos has dado, Señor, no se limite solamente a un versículo que nos sepamos de memoria y ya, sino que seamos parte activa, así como Padre, Hijo, Espíritu Santo, Iglesia primitiva también participaron activamente en esta actividad misionera, Señor. Ayúdanos ahora, en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra empresa, Señor, en el lugar que tú nos tienes, a ser misioneros que prediquen tu palabra. Como dice, Señor, la palabra tuya, hacer luz en medio de las tinieblas, Dios mío. Señor, quita de nosotros el temor de abrir nuestros labios para predicar. Quita de nosotros, Señor, los prejuicios que nos impiden abrir nuestros labios, Señor. Y te pido que nos des una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra llena de amor, llena de restauración, llena de misericordia, Dios. Quiero invitarte para que le digas en esta noche al Señor: Padre, aquí está mi vida en tus manos. Ayúdame a ser un misionero. Ayúdame a ser un hombre o una mujer, según el caso, que predique tu palabra, Señor, que sienta amor por aquellos que se pierden y tenga el deseo de predicarles, tenga el deseo, Señor, de anunciarles tu mensaje, Dios mío. Padre, te doy gracias en esta noche. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de esas personas que está enfrentando, Señor, en este momento una lucha por su vida allí en una unidad de cuidados intensivos, Dios, en nuestro país o en todo el mundo, Señor. Padre, ten misericordia de ellos. No permitas que fallezcan y se vayan a una condenación sin ti, Señor. Dales otra oportunidad, mi Jesús. Levántalos de ese lecho de enfermedad, Dios mío, para que ellos puedan reencontrarse contigo, mi Dios. Te los entrego, Señor. Haz un milagro, haz una obra de sanidad en cada una de esas personas, mi Señor. Padre, te doy gracias y creemos en tu promesa, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde a ustedes, a sus familias. Sigamos cuidándonos, pero también sigamos creyendo que Dios es más poderoso. Dios los bendiga.